gracias por haber venido. No, la conferencia de la noche y el coloquio de mañana han debido ser fatales. Y también el coloquio de esta noche en Arriba Bueno, una coincidencia de eventos. Bueno, Axel es de origen franco-argentino, ¿no? Porque el apellido es bien francés al final. Franco, bueno, todo argentino lleva un italiano adentro. Yo soy además italiano. Y Axel se formó en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Hoy en día se desempeña como profesor de literatura y civilización hispanoamericana en la Universidad de Clermont-Ferrand, Auvergne, ¿no? Del centro de Francia, muy cerca de la Corrèze, y su gran especialidad es el orientalismo. Bueno, inicialmente trabajaste sobre el Cono Sur y sobre Argentina, pero poco a poco has ampliado y bueno, publicaste Oriente al Sur, un libro del cual retomamos el título de la conferencia, y poco a poco ampliaste tus horizontes, y precisamente mañana tenemos un coloquio en el Arriba Agüero que empieza a las 9 de la mañana, si quieren venir, sobre el extremo oriente esta vez, o sea, ampliando y pasando del próximo oriente, como la fascinación por el próximo oriente, que es el tema de este libro, hacia la fascinación por el extremo oriente en Latinoamérica. Así que venir mañana al Arriba Agüero y pasado mañana también. O sea, el programa ya está en la página web de IFE. Vamos a tratar sobre todo de China mañana y del Japón pasado mañana, en su relación con el Perú y otros países asiáticos. Bueno, Axel, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias a ti por la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un gran honor estar aquí junto a ustedes en el marco de esta cita mensual de IFEA, una alianza francesa de Lima. Quiero agradecer muy especialmente al doctor director de IFEA, por su generosa invitación a realizar esta exposición sobre el orientalismo hispanoamericano. Redoblo de paso mi reconocimiento a la IFEA como institución y al mancomunado apoyo de IAD y de la Alianza Francesa, que han hecho posible milagrosamente mi presencia en el Perú para esta ocasión. El gran escritor español Gómez de la Serna, hoy algo injustamente olvidado, decía a propósito de las tertulias literarias en los años 1920 que, cito, en Madrid a las 7 de la tarde, si no das una conferencia te la da. Habrán adivinado que empleo esta chance, esta mitad del célebre vanguardista madrileño como suerte de pararrayos, y que mi deseo más sincero es no abusar de vuestra paciencia dándoles el tostón, como bien dicen en la madre patria. Muchas personas, quizá algunos de ustedes, puedan pensar que el tema que nos convoca esta noche, la significación cultural e histórica del orientalismo hispanoamérica, y he escogido ya precisamente más adelante por qué, los años 1816 y 1923. Este tema es, en el mejor de los casos, un tema tirado de los pelos para algunos, y en el peor de los casos, una muestra estéril de la arrogancia académica universitaria. Mi cometido aquí, al contrario, es convencerlos, procurando asentar la idea de que este tema es tan solo en apariencia, muy en apariencia, extemporáneo, y que tiene en cambio un largo arraigo, mayor incidencia en la historia hispanoamericana. Creo que la historia y la cultura de nuestra América han sufrido sucesivamente y excesivamente de una focalización bipolar entre América y Europa, entre las culturas nativas o precolombinas, americanas,
y las culturas de la expansión y de la conquista propia de Europa posrenacentista. Este diálogo entre dos entidades culturales, dos continentes, ha empequeñecido de algún modo los aportes realizados por otros pueblos y por otras regiones del globo a la tradición criolla americana, en todo caso al resultado de lo que es América Latina. Esta focalización obsesiva de América con Europa y viceversa ha hecho olvidar la enorme tradición de intercambio de nuestro continente con Asia y con África, las tradiciones islámicas del Extremo Oriente y también de la India. El conjunto de estos legados fueron por mucho tiempo invisibles para la historia y la cultura americana. Mi propósito de hoy, me repito, es tirar el hilo del ovillo y darles algunas pequeñas muestras a través de 4 ejemplos: el caso de Fernández de Lizardi, el caso de Esteban Echevarría, el caso de Domingo Faustino Sarmiento y también el de José Vasconcelos, de que el orientalismo, tomado en sentido amplio, ha desempeñado un papel importante en momentos cruciales de la historia continental, fundamentalmente desde las independencias. No, por falta de tiempo, no podré ocuparme de explicar específicamente cuál era la relación, intensa relación, que tuvo América con el Extremo Oriente desde la época colonial. Todos conocen, habrán oído hablar de la famosa nao de China o el galeón de Manila, esta ruta marítima existió durante 2 siglos y medio, es mucho tiempo. Entre el año 1565, donde se formalizó, se instauró esta nueva ruta transpacífica, la primera ruta marítima transpacífica regular, hasta el año 1815, que partió el último galeón de Acapulco con destino a Manila. Esto se interrumpe, lógicamente, por la guerra de independencia en América y particularmente en México, en la Nueva España. Entonces, en primer lugar, antes de entrar en materia, debo precisar qué entendemos, qué entiendo por orientalismo. Orientalismo es una especie de palabra comodín, de palabra joker, ¿no?, de Bougaris, que designa muchas cosas en apariencia evidentes, pero que en realidad alcanza con escarbar un poco y esto que parece, hablando de un mundo preciso, claro, delimitado, es en realidad un mundo, al contrario, impreciso, de geometría variable, que se define y se redefine en cada época y desde cada región, o según también a veces, desde cada país. Entonces, desde luego el orientalismo como tradición intelectual se acuña en Europa, en la Europa moderna, particularmente en la Europa que comienza en el siglo XVII y básicamente en el siglo XVIII, y creo que algo de eso habló ayer George. La gran obsesión de los siglos XVII y XVIII europeos, incluso anterior, era la obsesión del Imperio Otomano. Oriente, durante mucho tiempo, en Europa, era la sombra amenazante del Gran Turco, del Imperio Otomano. Y pese a que ya en el siglo XVII y XVIII se conocía la India y el Extremo Oriente, estos universos, estas regiones geográficas, culturales, no formaban parte del orientalismo clásico. Por lo tanto, el orientalismo europeo tiene en su matriz el orientalismo moderno,
una delimitación geográfica que se atiene a todas las posesiones que formaban parte del Imperio Otomano. Como saben, el Imperio Otomano ocupaba gran parte de los Balcanes, ocupaba no solamente el Asia Menor, la Turquía hoy, sino lo que hoy en día son Siria, Líbano, Irak, parte también de lo que es el Kurdistán y el Cáucaso, incluía toda la península arábiga, incluía el Egipto, incluía la Tripolitania, es decir, Libia, y se acababa ahí en la frontera, digamos, con lo que hoy en día es Túnez. Por lo tanto, observamos que este gran imperio, que duró muchos siglos, se erigía frente a las monarquías, a los poderes europeos, como la gran amenaza de la que había que precaverse, frente a la que se debía estar alerta, y como con cualquier gran enemigo, este enemigo despertaba curiosidad y requería un conocimiento específico, es decir, conocer a tu enemigo. Por lo tanto, el orientalismo moderno, europeo, repito, estará muy influenciado por esta matriz casi obsesiva, que tenía que ver con las fronteras del Imperio Otomano. También lo voy a decir, para mí es obvio, incluía también la provincia de lo que hoy en día es Israel y Palestina, ¿no? La Palestina que después, tras el desmembramiento del Imperio Otomano, pasa a ser administrada por británicos, bajo mandato británico. Jordania también. Bien, este orientalismo europeo moderno fue un orientalismo que podríamos definir como de corte mayormente negativo, es decir, que en aquel otro, que era el otomano, el turco, se depositaban en esa alteridad, se depositaban todas las calamidades políticas, sociales, todas las taras sociales, y de algún modo este orientalismo moderno europeo va a dar nacimiento a un concepto que la Podieu, como se dice en francés, pues sigue siendo recurrentemente de actualidad, en todo caso la Vulgata, la lista política incluso, hasta el día de hoy, que es el celebrado concepto, la idea del despotismo oriental. Oriente entonces estuvo signado bajo la fatalidad del despotismo y la arbitrariedad de los monarcas, de los emires, etc., de los sultanes, califas. Desde luego hay otra serie de tópicos que se desgajan de este orientalismo europeo moderno de los siglos XVII y XVIII. El primero de ellos es el despotismo oriental, pero podríamos señalar múltiples otros, y algunos de ellos los veremos a continuación, no anticipo, con el estudio de los 4 autores que he escogido para la charla de esta noche. Entonces, partiendo de esta mínima presentación de lo que es o de lo que fue el orientalismo europeo del siglo XVII y XVIII, vamos a tratar de ver cómo, de algún modo, este discurso orientalista europeo se importa, llega a América, y aquí estamos frente a dos posiciones, lo
los escasos especialistas como yo de orientalismo hispanoamericano, están aquellos que dicen, bien, América copia la enésima moda intelectual de Europa y, digamos, el orientalismo como tantas otras vanguardias o modas intelectuales, culturales, estéticas, y están aquellas otras especialistas que dicen, lo que me incluyo, que dicen sí, desde luego hay una importación en los primeros momentos, pero esta importación discursiva, intelectual, va a dar lugar a un trabajo de adaptación y, por el correr del tiempo, de elaboración de un discurso orientalista propiamente americano. Es decir, que si bien el orientalismo europeo llega de este lado del Atlántico como una moda más intelectual, al poco tiempo este discurso orientalista europeo va a evolucionar en otro sentido. Ya veremos también algunas cuestiones, por ejemplos concretos, cuando estudiemos particularmente Esteban Echeverría y Sarmiento, y también Vasconcelos. Entonces, yo parto del principio que existe, si no al comienzo, por lo menos por el correr del tiempo, va a forjarse, va a existir un orientalismo, un discurso orientalista, propiamente americano, que va a posicionarse de un modo diferente a través de un trabajo de adaptación intelectual, histórica, un contexto histórico muy diferente al europeo, que va a posicionarse de forma muy diferente al orientalismo clásico europeo. Entonces, ya veremos también que gran parte de ese trabajo de adaptación tiene que ver con comprender cómo se adaptó otro movimiento intelectual de origen europeo como el romanticismo, que va a adoptar una formulación bastante diferente en América a la conocida en Europa y especialmente a la conocida en Francia. Ya lo veremos por el caso de Echeverría. Y si insisto sobre la cuestión del romanticismo también, a la par del orientalismo, porque el orientalismo, si bien llega a América a través del discurso de los pensadores ilustrados del siglo XVIII, va a cobrar el orientalismo fuerte incluso con la llegada del romanticismo a América española. Bien, vamos, para no tener mucha demora ya con el poco tiempo que tenemos, vamos a ocuparnos de nuestro primer autor, José Joaquín Fernández de Lizardi, que seguramente ustedes conocen. Fue un conocido escritor, ensayista, periodista, político, patriota mexicano. Vamos a ver que en esta selección de 4 autores vamos a evolucionar casi en un movimiento pendular de norte a sur. Comenzamos por México, seguiremos por el Río de la Plata y regresaremos a México. Fernández de Lizardi es célebremente conocido como el autor de Periquilio Sarmiento. Periquilio Sarmiento es una gran novela, la primera gran novela por todos los críticos de la literatura, la señalan como la primera novela propiamente hispanoamericana, escrita integralmente en América, publicada integralmente en América, y esta novela
se publica esencialmente en el año 1817, está compuesta de 4 volúmenes, de 4 tomos, c'est un pavé, compuesto de 4 volúmenes. Entonces los 3 primeros se publican en 1817 y el cuarto no logra publicarse, pues ya la censura de la época, del reinante de la época, prohibió la edición del 4º volumen porque tenía un discurso muy encendido contra la esclavitud. Por lo tanto, este 4º volumen quedó sin publicar y recién será editado tras la muerte de Lizardi el 27, en el año 1830. Bien. Esta novela, El Periquillo Sarmiento, es de carácter satírico, es una novela crítica de la sociedad novohispana de la época, es decir, de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, que retrata la configuración social, ¿no?, y las escasas vías de promoción social de una sociedad típica americana del antiguo régimen colonial, sociedad de tipo casi estatutario. Dicha obra es importante para nosotros porque no solo es una novela inaugural, inaugura la literatura hispanoamericana en 1816, se redacta la novela esencialmente en el año 1816, sino que también cierra un ciclo en paralelo, al mismo tiempo cierra un ciclo que es un ciclo fundamentalmente histórico, pero también cultural. Es la clausura de estos 2 siglos y medio de contacto permanente entre América con las Filipinas, a través de las Filipinas, con todo el extremo oriente. Entonces, antes de continuar, tengo que mirar que aquí pueden ver la portada, no de la primera edición, pero sí de la 4ª edición del año 42, creo, 1842, del Periquillo, muchas gracias, del Periquillo Sarmiento. Fernández de Lizardi era conocido, su seudónimo periodístico, como patriota, a favor de la independencia, firmaba como el pensador mexicano. Por eso, en las primeras ediciones se utilizaba no su nombre propio, sino su apodo, el pensador mexicano. Tienen algunas estampas, dibujos de la época, retratos. Otras ediciones posteriores del fin del siglo XIX, ven que todavía aún hasta el fin del siglo XIX se pone en primer lugar el pensador mexicano y luego, entre paréntesis y muy pequeño, José Joaquín Fernández de Lizardi. Vamos a quedarnos aquí. Gracias. Entonces, sería muy extenso hacer una síntesis de esta gran novela, la primera gran novela hispanoamericana, pero bueno, en pocas palabras podríamos decir que es una novela, es una obra satírica,
sobre un personaje pintoresco de origen popular, raigambre popular, llamado Pedro Sarmiento, que ya en la escuela cobra el apodo por sus picardías, cobra el apodo de Periquillo Sarmiento, palabras del nombre propio, Sarmiento y Sarmiento, que tuvo una serie de aventuras y desventuras en su México natal, que lo van a llevar a delinquir, a robar, a engañar, pues no quería trabajar, era un holgazán, ¿no? Y en determinado momento de sus desaventuras y de su vida de pequeño delincuente, va a ser apresado y pasará por la cárcel. Ya en aquella época se decía que la cárcel, ¿no? Era la universidad de los ladrones, por lo tanto en la cárcel va a conocer a otros personajes de la novela que van a ser sus mentores en la criminalidad, ¿no? En la delincuencia, y tras caer en una segunda oportunidad en prisión, el Periquillo es enviado, como se hacía entonces en la Nueva España, para los reos, los presos, digamos, más peligrosos, va a ser enviado a Manila, va a ser enviado a las Filipinas. Por lo que una gran parte de la novela va a transcurrir justamente en las Filipinas y en otros sitios del archipiélago filipino y de las Marianas. Hay que saber también, es un pequeño detalle, pero vale la pena mencionarlo, que no solo el archipiélago filipino pertenecía a España, sino que había otra serie de islas importantes, de las Islas Marianas, particularmente la isla de Guam, que es una gran base militar norteamericana, que también pertenecía a España. Pese a que casi no contaban, simplemente eran importantes para las escalas que hacía el galeón de Manila, tanto de ida como de vuelta entre Acapulco y Manila. Entonces, gran parte de la novela y las aventuras y desaventuras del Periquillo Sarmiento van a transcurrir en las Filipinas. Llega primero a Manila, donde va a seguir con su vida azarosa y pequeño delincuente, y tras un largo paso por las Filipinas, luego el Periquillo, con una treta, logra reembarcarse con destino de regreso a su México natal, a la Nueva España, y con tanta mala suerte que el barco donde estaba naufraga poco después de haber dejado las Filipinas, y naufraga en una isla que cuyo nombre evidentemente Lizardi inventa, la isla de Sachaufu, que debía situarse en algún sitio de las Marianas, y en realidad en esta isla va a quedarse un largo tiempo también el Periquillo, y aquí va a trabar relación con un comerciante chino, Limaotón, un comerciante chino, quien poco a poco no solo le va a enseñar los usos, las costumbres de los isleños de Sachaufu, sino que también poco a poco lo va a tomar bajo su brazo, bajo su ala, y lo va a llevar hacia el buen camino, la buena senda. Al punto que, su suerte de padrastro, Limaotón, lo toma casi como un hijo adoptivo,
tras la muerte de Limautón, va a heredar de la poca fortuna que le deja el comerciante chino y regresa finalmente Periquillo, tras todo un inmenso periplo, regresa al Nuevo México, a la Nueva España. La Nueva España ahí va a comenzar va una suerte de renacer, va a comenzar su nueva vida, va a arrepentirse de todas las felonías hechas durante su infancia y su juventud, y luego va a triunfar a su regreso a México como un hombre de bien, y va terminando así por hacer fortuna, así se va a convertir en un hombre rico. Y la historia, como pueden imaginar, casi como una telenovela, termina muy bien. Se trata desde luego de una novela iniciática, de una novela educativa, según los cánones de la época, aunque con premisas muy diferentes de la educación de tipo soriana. Bien, lo que importa que para nosotros en este momento es ver que de algún modo para el protagonista, Pedro Sarmiento, alias el Periquillo Sarmiento, es justamente el paso iniciático por las Filipinas, por el Extremo Oriente. Es un paso por esta región la que va a propiciar su renacimiento, su redención ética y moral, y es debido a todos los valores que aprende en las Filipinas, entre ellos, en primer lugar, el valor del trabajo, pues el Periquillo Sarmiento era un holgazán que siempre buscaba hacer lo menos posible y pasársela lo mejor posible. Por lo tanto, es en Oriente que va a aprender los valores del trabajo, y que a partir del trabajo se puede construir riqueza, casi como si fuera una moraleja de esta novela de tipo educativo. Por lo tanto, la importancia de Periquillo Sarmiento tiene que ver con que es la novela inaugural de toda la narrativa novelística hispanoamericana, y al mismo tiempo, siendo una novela inaugural, es la novela que clausura el relato sobre el Extremo Oriente y sobre las Filipinas en la narrativa americana. Tiene esta dualidad. Y es también importante señalar que tras la publicación del Periquillo Sarmiento, con la efectivización de la independencia de la emancipación hispanoamericana, de las naciones hispanoamericanas, toda la temática que tenga que ver con las Filipinas o Manila va a ser completamente evacuada de la literatura hispanoamericana por muchísimo tiempo. Por eso insisto en este doble aspecto: novela inaugural, pero a su vez novela de clausura, de cierra el ciclo de la relación de América con las Filipinas. Tardarán muchos años después hasta que Hispanoamérica reanude un vínculo con el Extremo Oriente, fundamentalmente aquí en el Perú, a partir de los años 1800, fines de los años 1850, principios de 1860, cuando se comienza a establecer las primeras colonias, se hacen venir las primeras colonias de curis, como se los llamaba en la época, de chinos, de japoneses, en esta región. En México será poco después. Bien, pero esa ya es otra historia, eso corresponde a otro periodo. Bien, pasemos a nuestro segundo autor, Esteban Echeverría. Esteban Echeverría es considerado
más aún que Fernández de Lizardi, como el padre del romanticismo, el gran precursor del romanticismo hispanoamericano, no solamente rioplatense, sino hispanoamericano, pues tras haber vivido en París 5 años, entre 1830 y 1825, entre 1825 y 1830, se impregna del romanticismo europeo y, siendo poeta y escritor, lo va a llevar consigo a América. Es interesante observar que ya en el caso de Echeverría, con su impregnación romántica, Echeverría se va a acercar muchísimo a la narrativa y al discurso orientalista europeo. Y esto por dos vías. Por la vía de la intertextualidad de las lecturas románticas, no solamente de autores franceses, ellos fundamentalmente dos, Chateaubriand, por un lado, Lamartine, Alphonse de Lamartine, por otra parte, sino también fundamentalmente con el gran modelo que va a tomar Echeverría, que es Lord Byron. Lord Byron, que como casi todos los escritores románticos, ya desde Goethe, de la fundación del romanticismo en Alemania, va a tener en el Oriente un tema poderoso de inspiración, y el Oriente va a ser casi consustancial a la estética romántica. Hay que destacar también que el romanticismo hispanoamericano es contemporáneo, es paralelo a la llegada del romanticismo en España. El romanticismo español no es anterior al romanticismo hispanoamericano, es paralelo, es Procera y otros. Pero en el caso particular de Esteban Echeverría y de los románticos americanos, interesa ver que hay desde el inicio un trabajo de adaptación profundo de muchos de los supuestos básicos del romanticismo y particularmente el romanticismo francés. ¿Qué ocurre? La primera generación de románticos hispanoamericanos era la primera generación de intelectuales nacidos a la vida pública intelectual tras la independencia y la emancipación americana. Estos intelectuales, patriotas, mayormente, eran intelectuales que políticamente eran hombres liberales. El liberalismo en aquella época era el pensamiento de avanzada, no es el epíteto que lo asimilamos hoy en día. El liberalismo entonces era el pensamiento de avanzada, eran mayormente intelectuales, escritores, poetas liberales y republicanos. Por lo tanto, el romanticismo, el cuño, el sello mismo del romanticismo hispanoamericano, más allá de repetir ciertos modelos estéticos del romanticismo europeo, va a ser un romanticismo progresista, va a ser un romanticismo revolucionario, a diferencia de especialmente el romanticismo francés, que va a ser un romanticismo reaccionario. Por lo tanto, al discurso romántico en Hispanoamérica en aquellos años no se le asignaba el mismo valor que el romanticismo, especialmente en Francia. ¿Por qué? Porque en realidad el orientalismo en estos años de independencia de Hispanoamérica va a llegar a América por dos vías y no solamente una.
primera que acabamos de señalar es la del romanticismo literario, profundamente impregnado del tema orientalista. Sin embargo, la otra herencia, legado orientalista, tiene que ver con la filosofía del siglo de las luces, la filosofía ilustrada, que va a ser mayormente una herencia progresista, revolucionaria y no reaccionaria, como sí lo será el romanticismo en Francia, que va a llegar de la mano de la respuesta, de la reacción contra la ilustración. Para esto es importante señalar que un gran pensador, filósofo, erudito de la ilustración, hoy en día algo olvidado lamentablemente, Volney, V-O-L-N-E-Y, Volney va a tener un impacto fabuloso, no solo en toda la América hispánica, aún antes de la ola revolucionaria independentista de 1810, sino incluso antes, pocos años antes, y también Volney va a tener un impacto poderosísimo en Inglaterra a fines del siglo XVIII y también en los Estados Unidos, donde será editado en dos ocasiones, en Filadelfia y en Nueva York. Volney era considerado en aquella época la síntesis más acabada del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, de la filosofía de las cosas. Y Volney era, además, un ateo furibundo, un hombre de convicciones revolucionarias, republicano, pero además un ateo furibundo. Era un eminente orientalista que vivió años, viajó durante años por el Medio Oriente, por Egipto, por Siria y la Palestina, políglota, versado en arameo, en árabe y en otras lenguas orientales, y va a escribir un libro que se conocerá mayormente, que es el célebre Las ruinas de Palmira. Y las ruinas de Palmira, durante muchas décadas, hasta fines del siglo XIX, va a ser un libro muy leído, no solamente en Europa, sino en toda el norte y el sur. Era considerado como el libro que compendiaba el legado del siglo de las luces, de la ilustración. Entonces, de algún modo, tras esta figura de Volney, no solamente él, también está Tracy, Cabanis y otros intelectuales del grupo de los ideólogos, ¿no?, de los filósofos ilustrados, más allá de los clásicos. Todo este conjunto de intelectuales pensadores van a ser muy leídos por las élites de la América hispánica y van a imprimir justamente el junio revolucionario al movimiento romántico que se instaura a partir de los años 1800. Por lo tanto, cuando hablamos de romanticismo en Hispanoamérica, tenemos que saber, primero, que el romanticismo americano es extremadamente tardío respecto del europeo. Básicamente llega a América cuando prácticamente había desaparecido como modelo estético hegemónico en Europa a partir de los años 1830-1835. En segundo lugar, el romanticismo hispanoamericano será un romanticismo que va a copiar
a adaptar una serie de premisas estéticas de Chateaubriand, de Lamartine y de tantos otros, de Mazzoni, de Lord Byron, pero desde el punto de vista político serán de signo contrario al romanticismo francés, no serán ni católicos, ni paseístas, no pensaban que el pasado, no pensaban en la edad de oro, el pasado como mejor que el futuro, sino que eran republicanos y estaban decididamente volcados al porvenir, al futuro. Miraban hacia adelante, no miraban hacia atrás como ya tocaban. Entonces, estas son las características del romanticismo hispanoamericano, de que el propio Echeverría es una muestra cabal. Echeverría se propone, tras la independencia del Río de la Plata, en crear no solamente no solo militar políticamente para afianzar la independencia y construir la nueva nación de La Plata, la futura Argentina, sino que Echeverría se propone como un programa casi político construir una estética, las bases de una estética propiamente nacional en el Río de la Plata. Es Echeverría quien inventa, de algún modo, los fundamentos estéticos de lo que hoy en día es la literatura argentina y uruguaya. Es decir, una literatura que encuentra su núcleo fundamental, su punto de identidad estético, construido alrededor de la llanura pampeana, de la Pampa. Es Echeverría quien hace esta operación intelectual. Y esto lo hace fundamentalmente a través de su obra poética, una en particular que es considerada como la obra fundacional de la literatura argentina, un poema épico llamado La Cautiva. No les voy a contar la historia de este poema épico, magnífico poema épico, simplemente me interesa resaltar que para crear este poema épico, Echeverría va a utilizar todo un aparato de lecturas y de intertextualidad que aparecen permanentemente en su poema épico a través de los epígrafes y de citas solapadas que realiza dentro de su poema. Y la mayor parte de estas citas, de estas referencias intertextuales y de epígrafes empleados por Echeverría son todos de escritores románticos o clásicos, como Dante, como Attar, o clásicos, pero son todas referencias a literatura orientalista. Para no aburrirlos más tiempo, lo esencial que debemos retener es que justamente este hombre, este escritor, poeta, que se propone, que es el precursor del romanticismo en toda Hispanoamérica, y que se propone explícitamente de fundar las bases de una nueva estética nacional en el Río de la Plata, va a emplear con este objetivo todo un sistema de intertextualidad y de referencias que toma de la literatura orientalista. Este es un primer indicio también para ver cómo desde el nacimiento de la forja misma de la literatura y del pensamiento latinoamericano de la independencia, el discurso orientalista va a tener un impacto importantísimo. Si
Sigo con nuestro tercer autor, voy a tratar de abreviar. Sigo con nuestro tercer autor, el famoso y conocido Domingo Faustino Sarmiento, autor de Facundo, conocido como Facundo, que el nombre... antes de seguir, me he olvidado de seguir con la PowerPoint. Esta es la reproducción de la portada de la obra Rimas de Echevarría, publicada en Buenos Aires en 1837, y al interior de este libro está contenido justamente el largo poema épico La Cautiva. ¿Sí? Esta es otra obra poética de Echevarría anterior a La Cautiva, Los Consuelos, en donde también hay una enorme cantidad de referencias intertextuales orientalistas. Pasamos ahora a Sarmiento, lo presento brevemente para poder explicarnos. Ven, esta es la portada original de la primera edición de Facundo, el conocido Facundo, cuyo título completo es Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, que fue un caudillo de la provincia de La Rioja, muy próximo a su provincia natal, la provincia natal de Sarmiento, publicado en Santiago de Chile durante su segundo exilio chileno en el año 1845. Y también está la primera edición de sus viajes por Europa, África y América. Este es el primer registro de un gran intelectual y político latinoamericano de su viaje por el norte de África, particularmente Argelia. Publicado también en Santiago de Chile en el año 48. Sarmiento, cuando es ya presidente de la República Argentina en el año 1869, y este también Sarmiento ya prácticamente en su vejez. ¿Puedes enseñar? Bien, el caso de Sarmiento respecto al orientalismo también es extremadamente importante, pues su obra Facundo, que es una obra fundacional para varios países de América del Sur, para el Polo Sur, lo diré, una importancia capital no solo para la Argentina, sino también para países como Uruguay, en gran medida Paraguay y también en gran medida Chile. En este libro, a través de esta pseudo-biografía del caudillo Facundo Quiroga, Sarmiento va a delinear, a esbozar de forma muy precisa, muy clara, su proyecto de civilización para América del Sur. Y, como es de suponer, persiguiendo este ideal de instaurar una civilización elevada en América del Sur, para esbozar siquiera el proyecto de una civilización, a contraluz, por oposición, debe designarse aquello que es lo contrario de la civilización, es decir, la barbarie. Así que si se habla de civilización, debe señalarse, debe delimitarse aquello que es la barbarie. Es por este mismo hecho que este Facundo de Sarmiento se convertirá en una obra capital. Y en este ensayo, Sarmiento va a designar a los agentes humanos, sociales, tanto de la civilización
como de la barbarie. Va a tener que designar los sectores sociales, las personas que serán los sujetos mismos, los emisarios, encarnación de la civilización en las tierras sudamericanas, y también a la par los sujetos que van a encarnar la barbarie que deberá ser combatida. Por lo tanto, en resumidas cuentas, Sarmiento va a decir: la barbarie son los indígenas, la barbarie estará encarnada fundamentalmente por las tribus indígenas, mayormente nómades, en la Pampa Argentina y en la Patagonia Argentina, pero también, y esta es una de las novedades de Sarmiento, dentro de los agentes de la barbarie va a designar también, junto a los indígenas, a los gauchos. Los gauchos, que es una categoría social bastarda, como los cowboys, western, norteamericano. Es una categoría bastarda porque es un mestizo o directamente un hombre blanco salvajizado porque es el habitante de esta porción del territorio que es la región de la frontera, no una frontera política entre dos países como existe, no sé, de dos naciones, dos estados constituidos, sino una frontera cultural, una frontera civilizatoria, de civilización entre la cultura del hombre blanco y la cultura de los indígenas. El gaucho, entonces, es esta categoría social del hombre que vive en estos territorios de su frontera, que vive en estos territorios que están al margen del Estado, que están al margen de la ley, y que pasa de una cultura a otra sin pertenecer a ninguna de ellas. Pues el gaucho no es ni indígena, ni para el habitante de la ciudad, para el hombre blanco, es tampoco uno de ellos, es un bastardo. Por lo tanto, esta categoría del gaucho, de la Pampa, Sarmiento la va a colocar también junto a los indios del lado de la barbarie. Es decir, que el proyecto de civilización de Sarmiento va a excluir no solo a los indígenas, va a aspirar a poblar una república con inmigración exclusivamente blanca y europea, sino también va a procurar, ¿no?, a la par de la exterminación de los indígenas, va a procurar exterminar esta categoría bastarda del gaucho. Justamente por ser un bastardo de la civilización blanca, el gaucho, para Sarmiento, concitaba toda la reprobación. Entonces, esto lo encontramos perfectamente enunciado en sus libros Civilización y Barbarie, pero también aparece antes, de forma mucho más fragmentaria, aparece antes ya en los escritos juveniles de Sarmiento, incluso diré en los primeros artículos que publicó en su provincia natal, en la provincia de San Juan, cuando hacia 1830-32 crea un efímero periódico llamado El Zonda, periódico local, y ya vemos que en estos primeros artículos Sarmiento estaba obsesionado de esta
pequeña provincia de la cordillera, está obsesionado por el proceso de colonización francés de Argelia. Ustedes saben, comienza en 1830. Colonización de Argelia comienza en 1830. Y fíjense que esta región perdida de San Juan, de Sudamérica, apenas comienza el proceso de colonización francesa de Argelia, Sarmiento estaba preocupado por seguir cómo se estaba llevando a cabo la conquista de Argelia. Esto aparece en los primeros artículos publicados sobre eso. Trata por todos los medios de informarse, de seguir esta actualidad de la época. ¿Por qué? Porque a Sarmiento le interesaba esto como un hecho del cual poder sacar lecciones para instaurar un proyecto de civilización en Sudamérica. Su premisa, su idea era la siguiente: si los franceses están intentando lograr imponer un proyecto de civilización a un país bárbaro como la Argelia anterior a la colonización, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en América del Sur? Este era el paralelo del cual buscaba extraer enseñanzas Sarmiento. Y esta obsesión por el proceso de colonización francesa de Argelia va a continuar durante toda su vida. Y va a tener su punto culminante durante su viaje de 2 años y medio por el mundo, Europa, África y América, en el que Sarmiento va a ir durante casi un mes a Argelia. No era fácil para alguien que no fuera francés y para alguien que no fuera un militar francés de Argelia. Y sin embargo, Sarmiento insiste y logra obtener un visado para ir a Argelia y va a viajar por todo el litoral argelino, en parte bajo Atlas, durante un mes, conociendo incluso los puestos de avanzada del ejército francés en la zona de Orán, etc. Y esto lo va a llevar a ser así. ¿En qué año fue? Viaja a diciembre de 1846 hasta 10 de enero de 1847. Y justamente este viaje, hay un gran capítulo de su libro de viajes titulado África, que es exclusivamente dedicado a Argelia, y ahí vuelve sobre muchas de las premisas enunciadas poco antes de su Facundo, en 1845, porque la entidad oriental en Sarmiento funciona como un sistema de correlaciones históricas. La barbarie en América del Sur son las culturas autóctonas, son los indígenas, son también los bastardos catalanes, y la barbarie en Argelia son también los autóctonos, los bereberes, los árabes y los bereberes, y lo que él llama el beduino, los beduinos, es decir que son todos agentes, encarnaciones, sujetos sociales de la barbarie. Y contra eso hay que combatir. El proyecto de civilización, entonces, de Sarmiento, que con sus grandes defectos va a triunfar en la Argentina a fines del siglo XIX, estará fundado por categorías
tomadas al orientalismo europeo, adaptadas al escenario, al ámbito sudamericano. Pero todo el sistema intelectual de apropiación de la barbarie y de la construcción de la civilización en Sudamérica proviene de categorías de la literatura orientalista europea y de lo que él mismo ve y va a observar en América. Hay todo un poderoso sistema de intertextualidad y de referencias de Facundo al Oriente. Al Oriente habla de los tártaros, de los beduinos, etcétera, etcétera. Y todo eso para hablar de la Pampa. Para hablar de la Pampa. ¿No? Que establece toda una serie de categorías que están directamente inspiradas en las referencias orientalistas. Bien, me paso rápidamente al último de nuestros autores, José Vasconcelos, que supongo conocen como el gran intelectual, prolífico intelectual mexicano, abogado, escritor, poeta, educador, filósofo, etc. Vasconcelos, lo que a nosotros nos interesa, ya mucho tiempo después de los tres primeros autores, Vasconcelos también va a ser un último ejemplo de cómo el pensamiento y la influencia filosófica, en su caso, de Oriente, va a tener una incidencia en la elaboración de un proyecto hispanoamericano de nación. Difícil sintetizar a Vasconcelos en pocos minutos. Vamos a detenernos fundamentalmente en dos libros suyos, referencias a dos libros suyos. Uno que he traído la edición original, aquí, que es Estudios Indostánicos, un título inusitado para un pensador, escritor latinoamericano, Estudios Indostánicos, un grueso volumen de más de 400 páginas, publicado entonces por Vasconcelos en Madrid en el año 1923. Y si conocen un poco la obra de Vasconcelos, este Estudios Indostánicos precede de muy poco una de las obras mayores de Vasconcelos, que es La razón cósmica. Creo que tú, George, ayer hacía referencia también a la nación cósmica, a la raza cósmica. La raza cósmica también fue publicado en Madrid en el año 1925 y es quizá el libro cumbre, el aporte cumbre de Vasconcelos, y muchas veces justamente se olvida de señalar que hay una inmensa interrelación entre estudios indostánicos y la raza cósmica. ¿Por qué? Porque este estudios indostánicos muchas veces es visto como una especie de oveja negra, de libro completamente extemporáneo, ajeno, casi una rareza dentro de la obra de Vasconcelos, y en realidad él mismo lo dice, hay una enorme relación entre lo que esboza como proyecto de nación la misión de la raza en México, en Iberoamérica, y los desarrollos filosóficos que había desplegado poco antes en estudios indostánicos. Me voy a permitir leerles simplemente, y con esto termino para no abusar de la paciencia, me voy a permitir leerles simplemente
unas líneas de Vasconcelos, de Estudios Indostánicos, que es el preámbulo que introduce al libro. Y después, si quieren, esto nos puede dar materia para la discusión. Este libro, escrito en el destierro, no puede ser reformado en la calma laboriosa del retorno. Aquí está aludiendo este texto escrito en el año 1922, está diciendo que este libro lo escribió 3 años antes, en el año 1919, cuando estaba todavía en exilio en los Estados Unidos, antes de su retorno. Entonces, este libro escrito en el destierro no puede ser reformado en la calma laboriosa del retorno. La soledad, que acaso le fue propicia, estuvo llena de visiones y de anhelo de comprensión. Lo releo superficialmente para darlo al público y solo encuentro, después de 2 o 3 años de escrito, una especie de confirmación de alguna de sus tesis, o, para ser más preciso, de 2 de sus tesis fundamentales. La primera es la tesis de que la civilización occidental, particularmente las civilizaciones sajona y francesa, se encuentran en franca decadencia en todo el mundo, y de que el porvenir inmediato corresponde a la raza de la América española y a las razas de Europa que no se han agotado, como Rusia, España e Italia. Esto es lo que luego va a desarrollar en la razón. La segunda tesis que veo confirmada es la de que estamos en los comienzos de un renacimiento espiritual semejante al renacimiento italiano del siglo XV, pero mucho más vasto que aquel. El renacimiento que llamaremos clásico surgió de la mezcla del espíritu medieval con la tradición griega, renovado por los emigrados de Bizancio. Y el renacimiento contemporáneo, esta era que parecerá a las almas futuras como un milagro de renovación y de clarividencia, procede del encuentro del espíritu cristiano con el espíritu indostano. La religión humana está y estará incompleta mientras no hayan fundido sus credos todas las grandes religiones, y esta es la época de fermentación y de exégesis en que se están confundiendo el cristianismo y el budismo, el vedantismo y la filosofía científica. Lo que ocurrió hace muchos siglos en Alejandría, cuando se mezclaron las doctrinas de Cristo o las teorías platónicas, se repite ahora en un escenario más vasto y con el propósito de formular la verdad total. Mi libro, según observará el lector atento, dista mucho de ser una apología y reflexiva del pensamiento cristiano. Sin embargo, afirma que para entender y comprobar la verdad cristiana es menester incorporar al cristianismo la tradición vedántica por el camino del Buda, que es el verdadero bautista. En consecuencia, si por una parte es necesario impregnar las almas cristianas de la grandeza inconmensurable de la India, también es necesario que nuestra actitud ante la India no sea de contempladores ni ensimismados, sino de campeones de la verdad cristiana, que aplicada honestamente en lo social y lo metafísico es como el coronamiento de todas las conquistas del espíritu humano. Una prueba de que ha llegado la época de que las religiones se junten para verificar una exégesis y lograr una síntesis se encuentra en el plan de Tagore para la creación de una universidad verdaderamente universal en Calcuta, una universidad verdaderamente universal en Calcuta, donde concurrirán todas las razas y todas las épocas. A esta universidad, el público de habla española, dedico la presente edición porque presumo que la unidad de Occidente y Oriente, que no pudo lograrse por la mediación de la raza sajona, se consumará por intermedio de la raza española, que es mística y práctica, sabia en España y en América joven, y en los 2 continentes
una sola para señalar nuevas rutas a la verdad, a la verdadera civilización del mundo. Bueno, hay muchas cosas para decir sobre este pequeño texto que acabo de dar de Vasconcelos. Lamentablemente, por falta de tiempo, lo dejamos en el tintero. Aquí hay referencias a Tagore, hay referencias a la teosofía, a una multitud de cosas, ¿no? Les agradezco entonces mucho la paciencia y disculpas por haberme pasado seguramente con el tiempo. Bueno, estamos en un pequeño comité, así que adelante. Yo tengo un montón de preguntas, pero... No, yo te iba a preguntar lo de Tagore, porque Victoria Ocampo lo hace venir a Buenos Aires, a Tagore. Hasta dicen que fue amante suya, no sé, la verdad, ¿verdad? Sí, no se sabe si es asiática, pero las malas lenguas dicen. Y Michaud, yo trabajé el caso de Michaud en el Ecuador en el 28, y Michaud, que se aburre tanto en Quito, se pasa leyendo a Tagore. O sea, Tagore era un autor sumamente importante, fue premio Nobel 1913. En el 13, o sea, eso también le dio el auge. El primer escritor no occidental, Claro. asiático, y bueno, pero muy interesante el interés de un mexicano para fomentar la Indoamérica, precisamente eso de un autor de la India. Y hay herencia de eso en Octavio Paz después, o sea, nos excedimos de... Bueno, Octavio Paz, un apasionado de la India. Ahora estoy pensando otra digresión, disculpen, pero quizá estos días de coloquio que comenzamos mañana, si tenemos un momento de tiempo, puedo proyectarles, no aquí en el computador, imágenes únicas filmadas de los archivos personales hechos en Super 8, filmadas por Julio Cortázar con Octavio Paz en Nueva Delhi. Hablando de Octavio Paz, creo que hay algunas cosas de Vasconcelos. Vasconcelos es un escritor que sabemos todos tuvo un poderoso impacto y difusión en América Latina. Fue una personalidad muy compleja, intelectualmente también, pues también tuvo su coqueteo con el fascismo, lo sabemos, tuvo su lado oscuro, como también lo tuvieron aquí algunos peruanos, y si no me equivoco, tuvo que conocer mejor, hay algunas cuestiones también que hacen arriba Agüero, cuando fue a Japón, y que, o sea, algunas tomas de posiciones muy reprobables, ¿no? De estos hombres. Por lo tanto, a veces muchas de estas pasiones orientalistas pudieron también hacer una vertiente que en el caso de Octavio Paz no podemos atribuir. Pero creo que sí que hay creo que Octavio Paz, con su gran erudición, se nutrió más de un aspecto de la pasión por la India de Vasconcelos. Creo que sí, habría que hilar mucho más fino. Hay una excelente tesis doctoral en Francia que nunca se publicó en forma de libro, que tengo la fortuna de dar, que justamente es sobre orientalismo en Honduras. Justamente cuando leyó este texto de Vasconcelos, yo veía el año de publicación, la raza cósmica, el Hindustán es el lugar donde
los indios eran los arios. Tenía un perfume fuertemente, digamos, perfume, no es un perfume, es más bien al contrario, un olor de, no sé cómo se puede calificar, no sé cuándo Hitler publicó Mein Kampf, es ese mismo año, ¿no? Pues es la misma época. Esta fascinación por el hindustani no sería por justamente toda esta onda. Pero el neopaganismo, o sea, es algo que viene desde finales del 19, ¿sí? Bueno, el interés por la Cruz Gamada es la sociedad pangermánica de la Nueva Thule, eso es de finales del 19, y es algo que ingresó a Francia, por ejemplo, Isadora Duncan, todos los grupos que redescubren Grecia antes de la Primera Guerra Mundial se apasionan por esos símbolos. La propia cerveza Carlsberg todavía está de pie en Copenhague, todavía podemos ver los elefantes con la cruz gamada, están todavía hoy en Copenhague, ¿no? En la entrada de la Oasi Carlsberg. O sea, eso era signo de neopaganismo antes de ser connotado políticamente, ¿no? Pero esta idea de nueva raza, de la raza del futuro, que la civilización sajona francesa está en decadencia, todas estas ideas son ya las ideas que están usadas en el nazismo. Sí, pero viene de mucho más atrás. El propio Rousseau dice que Europa está usada, Francia usada, solo vale en Polonia y España, porque son dos pueblos que tienen una fe, eso escribe Rousseau. O sea que la idea de la decadencia europea y la necesidad de volver comunidades imaginarias es del siglo XVIII. ¿Sí? Hay antecedentes. ¿Sí? Hay como ciclos que periódicamente se regresan se resucita toda esa idea de decadencia occidental. Ahora, particularmente en el caso, hay que ver, en el caso de latinoamericanos, creo que también todas estas ideas de la decadencia occidental y europea llegan por dos vías. Una que era ya la literatura del movimiento modernista. Cultivaba cierto decadentismo, cultivaba una ambivalencia. Por un lado seguía mirando a Europa, pero por otro lado cultivaban no el aspecto más acabado, entre comillas, digamos, de la civilización occidental, que sería el cientificismo, el positivismo. Eran contestatarios modernistas de estas corrientes de pensamiento hegemónico de fines del siglo XIX, que eran positivistas, antipositivistas, los mecanistas, etc. Cultivaban un apego por una suerte de neopaganismo, tanto Rubén Darío como Leopoldo Lugones, familiaridad con las ciencias ocultas. Lugones será un teósofo militante, incluso llegará a ser el presidente de la Sociedad Teosófica Argentina. Es decir, coqueteaban con todas estas ideas, ¿no? Bien. Y por otro lado estaba un hecho histórico mayor y ineludible, que es la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, aún los positivistas más acendrados están obligados a se mettre en question, si toda la alta civilización condujo al masacre de la Primera Guerra Mundial, bueno, il faut revoir la copie, es un retorno a la barbarie. Exacto. Entonces, la Primera Guerra Mundial es un punto ineludible que marca un antes y un después. Marca un antes y un después porque estaba
sur particularmente, el caso de Alberdi, Bautista Alberdi, pero a partir del 14-18 se derrumba gran parte de la idea de Europa como referencia, como cuna de civilización. Inclusive para aquellos que eran los más grandes europeístas americanos, porque la catástrofe de la guerra, bueno, hecha una tabula rasa, hay que volver a refundar la idea del concepto de civilización occidental bajo otras bases. Y además, bueno, otra obra fundamental que va a contribuir grandemente a la difusión de este ocaso de Occidente es la obra de Spengler, ¿no? Que será muy difundido y traducido al español por primera vez. Spengler fue traducido al español, no me recuerdo si en el año 1923 o 25. La decadencia de Occidente se traduce en español en Madrid por primera vez en 1923. O sea que vemos que de algún modo la obra de Vasconcelos participa de todo este movimiento. Valery lo mismo. Y eso va a dar pie también al movimiento que también va a tener mucho contacto con el orientalismo, particularmente hindú, todo el movimiento pacifista, estructuradamente pacifista, por ejemplo en Francia, el caso de Romain, que será un pacifista militante y que va a escribir 2 gruesos volúmenes de biografía sobre Mahatma Gandhi. Lo conoce como un gran escritor, pero también fue un importante biógrafo, ensayista. Estará en Inglaterra, estará Aldous Huxley. Es decir, que casi en todos los países europeos occidentales, americanos, habrá grandes nombres de escritores e intelectuales a la cabeza de movimientos pacifistas, orientalistas. Aldous Huxley se suele olvidar, pero Aldous Huxley se fue a vivir a California, abandonó Londres, porque se adhirió a la secta de Krishnamurti y se fue a California, a Los Ángeles, siguiendo a Krishnamurti, después se estableció en California. Pero simplemente para ver cómo en estos años de entreguerra, 18 y el 39, justamente se produce una suerte de nueva alianza intelectual entre movimientos pacifistas, movimientos críticos al eurocentrismo, al rol central de la cultura europea en el mundo. Y los movimientos de inspiración filosófica, india, hindustánica, etc. Sí, perdón. No, es que hay una conexión que, empezando con Lizardi, terminando con Vasconcelos, establece implícitamente una conexión entre las 2 vueltas de siglo. Las 2 vueltas de siglo son neoclásicas. Tú has insistido mucho sobre el romanticismo, pero Volney, Tracy, Cabanis, los demás. Volney es un gran amigo de Bonaparte, y precisamente la amistad y la correspondencia que tiene Volney con Bonaparte es a propósito de Egipto. O sea, Bonaparte toma su libro sobre Siria y Egipto, que lo utiliza para poner en marcha su campaña de Egipto. Sí. Y precisamente son neoclásicos. O sea, obviamente Volney diserta sobre la melancolía de la ruina de las civilizaciones, ¿no? Y
lanza todo un movimiento en particular en Alemania, etc. Y en Inglaterra también. Pero yo vincularía más bien el orientalismo al neoclasicismo que al romanticismo. Entiendo por qué lo haces por Chateaubriand y Lamartine, que no has citado mucho, pero que fue un autor muy importante aquí y que tuvo un papel político en Francia. No puedes decir que el romanticismo es solo conservador en Francia. La historia de los diputados, etc. tuvo un impacto considerable acá. Pero, o sea, quiero decir que la otra vuelta de siglo. Sí. Echevarría se inspira mucho, está muy cercano. Claro. Por la ideología girondina, federalista, etc. Y luego la revolución del 48. Y la otra vuelta de siglo que es también neopagana, antes de la Primera Guerra Mundial, ya hay un desprendimiento de Dios. O sea, Dios ha muerto quizás antes de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Nietzsche proclamó su muerte antes, ¿no? Pero ya a partir de los años 1880 hay como una ola de neopaganismo en Europa que es muy fuerte, que se parece de cierta manera a la de finales del siglo XVIII, y con una vuelta a los griegos, una vuelta al vitalismo, porque Vasconcelos es un vitalista. Y entonces hay un paralelo. Hay como un puente imaginario en estas dos épocas que por ende son épocas fascinadas por el Renacimiento, porque el Renacimiento es precisamente volver a hacer el paganismo. O sea que hay conexiones que si tienes que ir al aeropuerto. Te termino y no hablo más. El papel del viaje a Jerusalén, porque el viaje a Jerusalén es un viaje conservador, incluso para los latinoamericanos del siglo XIX. Hay un lindo estudio de Frei Martínez sobre que los conservadores colombianos seguían a Chateaubriand e iban a Jerusalén, y los liberales iban a Liverpool, Londres y el muro de Federer. O sea, el viaje liberal y el viaje conservador. O sea que, de cierta manera, el viaje a Jerusalén romántico sirve también a los conservadores en Latinoamérica. ¿Entiendes? O sea que hay también un romanticismo conservador. Sí. No, yo decía, bueno, sí es cierto que es muy difícil hacer enunciados generales y utilizar para todos los países latinoamericanos, pero en todo caso, este primer romanticismo tras la emancipación, yo creo que era más bien de sello progresista, porque la independencia era tan reciente que al menos de decir, bueno, llamo a la restauración monárquica en América, no tenían más remedio, estaban forzados a ser optimistas. Esta generación en Argentina, lo que se conoce como la generación de 1837, el Marco Sastre, era resueltamente una generación que no les quedaba otra alternativa que mirar hacia adelante, ¿no? Ser optimistas, porque acababan hacía pocos años de independizarse de España, por lo tanto España no podía ser el futuro, era el pasado, y no podían preconizar volver hacia aquello que lo acababan de emanciparse. Y lo mismo con la monarquía o con otro régimen del pasado. Ahora, después sí, después hacia 1840, 50 ya se van añadiendo
otros componentes, a partir de un momento donde comienzan las luchas entre conservadores, sobre todo en países que están extremadamente exacerbados, como Colombia, como Venezuela, como México. Ya no es el caso, no es la misma configuración para el Cono Sur, porque en el caso argentino es federales unitarios, pero no era tanto entre conservadores y liberales. Eran más bien todos liberales con un sistema una propuesta de sistema institucional unitaria, centralista o federalista, pero eran todos más bien liberales. Perdón, Sí. bueno, yo quería hacer una pregunta y un comentario. La pregunta, en la medida que yo llegué tarde, la verdad que de repente es inocente la pregunta, pero quería saber si hay esas miradas al oriente, ¿verdad? Determinan una búsqueda de orientales aquí en América, como lo hace Facundo, ¿no? El autor de Facundo que está buscando beduinos ahí en las pampas argentinas, ¿no? O como lo había hecho anteriormente Cortés, Pizarro, que veían mezquitas por todos lados. Y como lo va a hacer después Mariátegui, ¿no? Mariátegui ve a los indios peruanos como equivalente de los chinos, de los orientales. Hay el autor un poco también, pero no tanto, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, va a decir que el poeta, ¿cómo se llama este señor? El poeta peruano muy purista no va a comprender el orientalismo indígena, ¿no? Y dando a entender que la cultura de los indios pues, es muy cercana, inclusive los incas mismos tenían una religión que se parecía más a la china, en la medida que era más un código moral que un sistema metafísico. En fin, creo que hay una suerte de operación intelectual que influida por la lectura del orientalismo, hace buscar orientales en América Latina. Yo pregunto si esto que has mostrado en el caso de Sarmiento, existe en este primer Sarmiento y también en el otro señor mexicano y en Vasconcelos. No sé si Vasconcelos también está mirando como orientales a algunos mexicanos o simplemente es un orientalismo referido exclusivamente a lo que está en el continente asiático, ¿no? Esa es una primera. Sí, no, como opinión. Ya. La segunda era un comentario a propósito de lo del romanticismo. El romanticismo peruano, bueno, hasta donde yo conozco, es reaccionario, es conservador, es aparentemente liberal, pero más conservador que liberal. Y curiosamente lo que cuando se rescata fuertemente, o inclusive por primera vez a estos románticos, va a ser Ribagüero, Francisco García Calderón publica en el año 30 un volumen de los románticos peruanos que nadie se acordaba de ellos, ¿no? O sea, desde una perspectiva conservadora, reaccionaria, inclusive hasta cierto punto neofascista, ¿no? Hasta cierto momento. Pero sí hay un romanticismo progresista que aparece precisamente con Mariátegui también, ¿no? Donde se funde este orientalismo y también romanticismo. Yo no sé qué tan vinculado con el romanticismo alemán, Michael Owen, me parecía, que creo que y otros más lo han vinculado con Nietzsche y estas cosas, ¿no? Pero en todo caso sí es un romanticismo que busca pasado y futuro como algo positivo, ¿no? El pasado indígena repotenciado con el socialismo, en fin, ¿no? Ahí sí hay una alianza entre estas dos cosas en Mariátegui, ¿no? Bueno, esa es la pregunta y el comentario. Sí, no, interesante lo que usted ha dicho. Yo, bueno, tengo mis limitaciones en formación intelectual, conozco Mariátegui, no soy un especialista de la historia de la literatura peruana, tengo múltiples lagunas al respecto, por lo tanto mi conocimiento es bastante burdo, pero en realidad creo que
bien a menudo uno buscar denominadores comunes, conexiones, puentes, también, bueno, cuando uno se pone un poco a indagar, hay que hacerlo con mucha precaución, porque, como decía quizá al inicio de esta charla, lo que parece evidente en el primer momento en realidad no lo es menos. Entonces, ¿qué es Oriente? ¿Qué es el orientalismo? La primera evidencia de América es que el Oriente es Europa, ¿no? Entonces, si lo vemos desde China, el Oriente es América, desde el punto de vista estrictamente geográfico. Y esto cambia regularmente y muy rápidamente. Justamente tú ayer decías en tu conferencia, en el debate, del hecho de que todo está en devenir, que no hay una esencia platónica de que, bueno, ¿no? La peruanidad o lo que es Francia, la France éternelle, ¿no? Así como que todo siempre es en devenir y está en movimiento. Justamente ayer cuando decías esto pensaba el hecho de que a comienzos del siglo XIX, el hazmerreír de Europa, a fin del XVIII, el hazmerreír de Europa eran los alemanes. Decir alemán era sinónimo de dos personas que eran incapaces de ponerse de acuerdo entre sí. Es decir, que era sinónimo de competencia. Todo lo contrario de que hoy en día uno dice, Alemania, tecnología alemana, todo. La imagen que se ha construido en torno, ¿no?, a la Alemania de Bismarck hasta el día de hoy, hace 2 siglos era todo lo contrario. Y uno tiene muchas dificultades en imaginar de que eso que hoy en día tenemos una visión siempre cosificada de la actualidad, que pensamos que en el pasado fue, si no igual, al menos semejante. Y que en términos históricos las cosas cambian tan rápido, que sí, hace 2 siglos no, Alemania era la hazmerreír de Europa, porque era una nación que no podía unificarse. Estaban divididos en un mosaico de microestados. Entonces, que no tenían industria, no tenían nada. Entonces, creo que hay que ir a ver la especificidad de cada país y de cada pensador específicamente. Porque en el caso de Vasconcelos, yo no encuentro referencias a otra cosa que la filosofía y la religión del budismo y la filosofía hindú. Vasconcelos no habla cuando habla de Oriente en general, no habla ni de China ni de Japón. Para él, su asunto Oriente es la India y ahí se acaba. Ni siquiera habla del Islam. El Oriente de Vasconcelos excluye el Oriente Islámico. Entonces, tiene un alcance diferente que las referencias que puede hacer a Oriente Mariátegui, aunque Mariátegui y Vasconcelos hasta cierto punto son coetáneos. Vasconcelos fallece en el 59, Mariátegui fallece en el 29, ¿no? Si me recuerdo bien, en el 29, pero bueno, son coetáneos, pero la diferencia de quizás Mariátegui es que Perú, en la época en que Mariátegui escribe, es quizá uno de los pocos, no digo el único, uno de los pocos países de América Latina que tiene ya sí, en aquella época, una comunidad china y japonesa. México también la tenía, pero era menos numerosa y estaba muy focalizada en ciertas regiones. Además, la inmigración, la llegada de las comunidades, por ejemplo, en México, las comunidades chinas fundamentalmente,
son chinos reemigrados, no son chinos que llegan a México directamente de China. Son chinos que habían emigrado para construir el ferrocarril a los Estados Unidos, que una vez finalizada la construcción del ferrocarril de este a oeste de California, se quedan sin trabajo, mayormente no pueden trabajar en el trabajo agrícola, y a su vez la gran inmigración china para la construcción del ferrocarril en la costa oeste generó, una vez finalizado el ferrocarril, una ola racista hacia los chinos. Hay un importante estudio en Estados Unidos inglés sobre las comunidades chinas que cuentan toda esa historia. Entonces, se legisló incluso la inmigración china en Estados Unidos. Hubo leyes de expulsión de los chinos tras la construcción del ferrocarril. Y muchos de esos chinos que son expulsados de Estados Unidos, que no podían tampoco regresarse a China, reemigran a México. Ese es el origen de la inmigración china en México. O sea que es una reemigración que ya estaban de algún modo aclimatados a América, pero son comunidades mucho más locales que emigran primero a la Baja California, y que no son tan perceptibles para el mexicano medio como podían serlo quizás los chinos en Perú. Entonces la percepción no era la misma, porque para Mariátegui, no sé si frecuentaba asiduamente las comunidades chinas o japonesas en Perú, pero en todo caso el chino o el japonés... Ambos, Mariátegui y Vasconcelos, van al barrio chino. Eso sí, según las malas lenguas, hace Marucho. Pero que estuvieron ahí sí. Ahora, la percepción del chino y del japonés en Mariátegui no era una abstracción. Eso es lo que quiero decir. Mientras que cuando un mexicano del DF escribía sobre el chino y el japonés, en realidad era una abstracción. Es algo... No sé si conoce el libro de Iwasaki, Republicanos. El último capítulo es sobre Mariátegui y las fuentes intelectuales ocultas de Mariátegui, en particular Unamuno, Ortega y Gasset y Vasconcelos. Y Iwasaki, que conocí a través de ti, pero que me puse a leer ampliamente, descubre la pasión de Mariátegui en torno al casticismo de Unamuno, y de manera intertextual demuestra que ha utilizado trozos enteros del libro de Unamuno, pero también retoma de Ortega y Gasset la idea de vitalismo, etc. Y lee a Vasconcelos también. O sea que es muy interesante este capítulo de Iwasaki, que es el capítulo final del libro Republicanos, porque vemos que Mariátegui es mucho más un vitalista que un marxista en realidad, y que empieza a soñar lo inca en función de cánones de pensamiento elaborados por los espiritualistas españoles o por Vasconcelos. Y también hay un nexo entre Vasconcelos y Ortega y Gasset que trata de demostrar Iwasaki, que quizás Vasconcelos ha copiado el concepto de la raza cósmica de Ortega y Gasset. Porque Ortega y Gasset habla de una futura civilización hacia el cosmos. Vasconcelos tiene un esquema ternario, ¿no?, de civilización. Como Auguste Comte, pero bien distinto. y para Vasconcelos la segunda etapa es la intelectualista en la que estamos viviendo, y la futura es la cósmica. Y Iwasaki pretende que eso está copiado de Ortega y Gasset, de un texto que cita a Ortega y Gasset, que ya he leído Vasconcelos. Es muy interesante
Pues aquí resisten ideas un poco locas, pero este texto me gusta mucho por lo que nos aprende, ¿no? Gracias a la intertextualidad. Sí, sí, hay todo un tejido. Por ejemplo, aquí mismo, en este mismo estudios indostánicos, dice ya después, no solo el preámbulo del libro, dice que, por ejemplo, que 8 años antes de publicar este libro, se reunían las tertulias de México, de DF, con Pedro Enrique Sureña, el gran intelectual dominicano, con Antonio Caso, con Alfonso Reyes. Eso te iba a decir, Alfonso Reyes, que es la punta de lanza del neoclasicismo, del neopaganismo. Y justamente de estos grandes intelectuales, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, tiempo después, casi el momento que está publicando esto, estaban viviendo en Buenos Aires. Hay una conexión continental. Bueno, Enrique Sureña muere en Argentina. Y Alfonso Reyes era embajador de México en Argentina, que tiene su busto importante en la Biblioteca Nacional Argentina, Alfonso Reyes. Y era una conexión intelectual a nivel continental. Mismo las relaciones de los modernistas, que se circulaban muy rápida y muy estrechamente las ideas entre todos los intelectuales de esta generación. Me he olvidado de mencionar a Enrique Sureña, dice que justamente que leían los textos vedánticos, se reunían en tertulias a leer los textos vedánticos en México. Yo jamás hubiera imaginado Enrique Sureña, ¿no? El chantre de la hispanidad, y qué sé yo, que hubiera leído textos vedánticos. Otra cosa que enseña Iwasaki es la pasión de Mariátegui por Botticelli, que mencioné en la conferencia. Cuando Mariátegui va a Italia en el 19, se queda fascinado con los cuadros de Botticelli. O sea, recaemos en lo que tú decías, la obsesión con el renacimiento. O sea, está detrás, como en tela de fondo. Tiene una época New Age. Es una época New Age, totalmente. Y la teosofía es eso. Y leían a Ruskin mucho, que se más mencionó. Otro autor inglés sumamente importante. Bueno, creo que Oda me está haciendo señales mentales. Tenemos que dejar pasar, lamentablemente. Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Fue más tertulia que... hay un pequeño vino.